¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Problemas cotidianos de congruencia y semejanza de triángulos. Nuestro resumen dice así: los triángulos son los polígonos con menor número de lados que existen en la geometría plana. La humanidad tiene documentos de su estudio desde hace aproximadamente 4000 años. Basta con observar algunas de las edificaciones más sorprendentes del mundo antiguo. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, construidas como criptas reales para los faraones desde el año 2700 antes de nuestra era. Los triángulos están presentes en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, en juguetes simples o la forma en que se generan los escenarios virtuales y mundos completos de tus videojuegos y películas favoritas. También los puedes encontrar en las diferentes simbología urbana a tu alrededor donde se te advierte de un riesgo. Así como los egipcios, la arquitectura moderna y el arte sigue usando esta figura como base de su construcción, no solo por sus grandes propiedades, también por su versatilidad y resistencia. Seguramente conoces al escultor mexicano originario del estado de Chihuahua, Enrique Carvajal González, mejor conocido como Sebastián por una de sus obras más icónicas, Cabeza de Caballo. Escultura exterior de acero de 28 metros de alto, instalada en Paseo de la Reforma, centro de la Ciudad de México. Podrás notar que los triángulos forman la mayor parte de la estructura. O como la Torre Insignia, situada en la colonia de Tlatelolco, también en la Ciudad de México, inaugurada en 1962. Con una altura de 128 metros, fue el segundo rascacielos más alto de México por casi 2 décadas. Su cara frontal la forma de un triángulo isósceles y las caras laterales de este prisma se dividen en 3 triángulos, 2 de ellos congruentes. El estudio formal de los triángulos ha permitido su uso en formas tan variadas como las que acabas de observar, y faltan muchas más por describir o tal vez de inventar, si aprendes a estudiarlo de forma correcta. Cuando hablamos de representar triángulos, a cada vértice lo identificas con una letra mayúscula y nombrarás a este triángulo ABC. Puedes utilizar cualquier letra del abecedario y utilizaremos en este caso A', B' y C' si los quieres asociar a otra figura, indicando que hay algún tipo de correlación entre estos vértices. Por ejemplo, que sean semejantes o congruentes. Es muy importante en el lenguaje de las matemáticas, como en cualquier otro lenguaje, saber expresarte correctamente, y así las personas y tú mismo tendrán una mejor comprensión de lo que se hace, se estudia y se entiende. Proseguiremos con la clase español, titulada Influencia del contexto histórico en la poesía. Nuestro resumen dice así: todo lo que sucede en la sociedad y en la época en la que viven las autoras y autores influye en su producción literaria, y esa influencia a veces se puede reconocer cuando te acercas a sus obras. De ese modo, puedes saber qué sentían y cómo veían el mundo de su época. El filósofo francés Merleau-Ponty explica en su libro El ojo y el espíritu cómo es que nuestra percepción visual, junto con las experiencias sensoriales que nos produce al tocar o caminar para identificar qué tan lejos o cerca están los objetos, nos permite entender lo que te rodea. Es decir, tu perspectiva ayuda a representar los objetos de esa manera, tal como aparece a la vista. En 1915, tras el análisis de la perspectiva y la observación geométrica, Diego Rivera incursionó en el movimiento de vanguardia cubista, creando algunas de sus pinturas más emblemáticas de ese periodo. Diego Rivera siguió esta influencia de los grandes maestros en Francia, donde vivió al menos 10 años, pero ¿cuál fue el contexto histórico europeo que influyó en artistas de la época como él? Entonces, es así que ves la influencia del contexto social en la creación. ¿Qué relación puede haber entre los acontecimientos históricos y los movimientos literarios? Recuerda que las autoras y autores son personas, ciudadanos que viven, crecen y padecen todos los cambios sociales como tú. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que se desató entre 1914 a 1918 y que se les dio ese nombre por involucrar de una u otra forma a 3 continentes. Su elevado número de participantes, el perfeccionamiento del armamento, sus números frentes por aire, por tierra o mar, fue un trágico suceso que dejó atrás de sí muchos muertos, devastación, injusticias, frustración y el origen de una cultura bélica. Todos estos procesos políticos, culturales, económicos, sociales en los que se inserta el hecho histórico forman parte del contexto que dará perspectiva a los artistas de la época. En consecuencia, este agotamiento emocional también se refleja en las expresiones artísticas como la escultura, la pintura y la literatura. Nacen tendencias nuevas que pretendían cambiar desde la raíz las manifestaciones del arte como un reflejo de ese mundo irracional que estaban viviendo.
¿Hay alguna manera de reconocer los movimientos literarios dependiendo de la época en la que surgieron? Una manera de reconocer los movimientos literarios de la época en la que surgieron es, por ejemplo, al movimiento literario que lucha por una revolución se le llama vanguardia. Son muchos los estilos vanguardistas: futurismo, dadaísmo, creacionismo, ultraísmo, surrealismo, así también el cubismo, que se manifiesta en la literatura, manejando su perspectiva geométrica a través de caligramas, que no son otra cosa que la representación gráfica de las palabras. En su obra poética Caligramas hace alusión a los obuses, que son unas piezas de artillería con un cañón. Apollinaire trata de representar visualmente a los obuses en las trincheras, que eran unas zanjas excavadas en la tierra, dentro de las cuales los soldados se protegían del fuego enemigo y quedaban parcialmente cubiertos para poder disparar. El reto de hoy es el siguiente. Retoma la época que va del siglo XX hasta nuestros días, analiza su historia, investiga, elige un evento histórico particular y escribe algunas ideas principales. Luego busca algunos versos de poetas que reflejen ese contexto histórico que hayas elegido. Por último, elabora un montaje en el que combines todos los elementos. Te sugiero que lo realices en tu cuaderno para que se vea la evidencia de lo aprendido en esta sesión. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de química, titulada ¿Cuál es la importancia de conocer la concentración de los componentes de una mezcla? Nuestro resumen dice así. Identificarás la relación entre la variación de la concentración de una mezcla y sus propiedades, así como la funcionalidad de expresar la concentración en porcentaje de masa, volumen y partes por un millón. Antes de comenzar, lee la cita de una frase de Paracelso: la dosis hace al veneno. Contesta las siguientes preguntas. ¿Para qué necesitas saber la concentración de una mezcla? ¿Qué son los porcentajes y las partes por millón de una concentración? La concentración de las soluciones es muy importante conocerlo, porque gracias a ella se pueden establecer las cantidades de soluto y solventes presentes en una solución. Muchos profesionales tienen que medir necesariamente una de las siguientes magnitudes físicas: masa, volumen y cantidad de sustancia. Por ejemplo, para elaborar un desinfectante de hipoclorito de sodio, las cantidades cambian. Un blanqueador casero en presentación comercial tiene un 5 o 6% de cloro libre. Para desinfección de superficies tienen un 0.2 de cloro libre, y para la limpieza en general suelen tener un 0.05 de cloro libre. ¿Te diste cuenta que la concentración cambia según su aplicación? Ahora ya sabes que la concentración se refiere a la cantidad de soluto que hay en una disolución. Es de suma importancia para la preparación y consumo de alimentos, medicamentos, en la contaminación del aire o del agua, en la aplicación de pesticidas, nutrientes para las plantas o animales, en la elaboración de productos de belleza e higiene o joyería. Porcentaje y partes del millón son expresiones de la concentración que indican la cantidad de una sustancia disuelta en otra. Partes por millón se utiliza cuando se tienen disoluciones muy diluidas, en donde la expresión de concentración en porcentaje se hace incómodo debido al gran número de ceros después del punto o la coma decimal, lo que indica cantidades muy pequeñas de soluto en la disolución. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de formación cívica y ética, titulada El juego del autoconocimiento. Nuestro resumen dice así. El propósito de esta actividad es que seas partícipe de acciones que contribuyen a fortalecer tu dignidad, así como identificar y desarrollar tus capacidades. Iniciarás con dos conceptos sumamente importantes que te ayudarán a identificar las capacidades que tienes y aquellas que puedes desarrollar. Los conceptos que revisaremos son autoconocimiento y capacidad. El autoconocimiento te permite reconocer los talentos que posees, los cuales te ayudan a plantarte metas personales y dirigir tus experiencias de aprendizaje a un plan de vida futuro. Y las capacidades son parte de tu identidad, porque sí, por ejemplo, tienes desarrollada la capacidad de lectura, puedes desenvolverte y convivir con otras personas que comparten el mismo gusto mediante círculos o talleres de la lectura. En cuanto a la pregunta, ¿sabes cómo reconocer tus capacidades, conocimientos y talentos? Puedes decir que has logrado reconocer algunas de tus capacidades mediante las actividades que te gustan, como leer, bailar, jugar básquetbol, entre otras. Te brindaremos algunas estrategias para conocer las capacidades, conocimientos y talentos que definen tu identidad. Descubrir tu identidad te permitirá identificar tus capacidades hacia el estudio, el trabajo y la recreación, para después canalizarla hacia la elección de un oficio o profesión. Cuando se habla de capacidad, cambia la acepción, pues las personas no pueden ser tratadas como recipientes que se pueden llenar. El ser humano no debe ir acumulando conocimientos sin una reflexión y un análisis. A lo largo de la vida, adquieres y perfeccionas capacidades para luego volverlas habilidades y finalmente consolidarlas como competencias. En este caso, hablar de una competencia no se relaciona con la necesidad de compararse con otro, sino con el desempeño que tenemos al realizar una tarea, es decir, ser competentes, estar calificados.
Es decir, que desde que naces y recibes educación en la familia y en la escuela y durante las actividades que realizas en tu vida cotidiana, aprendes y desarrollas conocimientos y destrezas. ¿Has observado que todos los conocimientos y destrezas que has aprendido a lo largo de tu vida, algunos se les facilitan más que otros? Pues a estas se les llaman capacidades. Las capacidades pueden desarrollarse porque están relacionadas con el intelecto y la capacidad para aprender. Por lo tanto, el reto es identificar aquellas que se te facilitan y formen parte de tu arsenal de capacidades. El reto de hoy es el siguiente. Te sugerimos que compartas esta experiencia con tu familia, y si es posible, con tu maestra, maestro y compañeros y compañeras. La socialización del aprendizaje es parte de la capacidad de comunicación del ser humano. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.